Feliz tarde. Espero de corazón que tengas un día muy extraordinario. Y si no es así, si estás viviendo situaciones difíciles, ten por seguro que la vida está esperando cambios en ti. La vida siempre nos está hablando. Bien, el día de hoy traigo un tema titulado Si deseas mejorar tu vida, desaprende. Sucede que muchas veces nos calificamos como soy sumiso, no soy enojado, soy violento. Así nací yo, no puedo cambiar, ¿sí? Pero esas son simples expresiones y calificativos que nos adjudicamos, calificativos muy errados, porque realmente no somos así, no nacimos así. Es nuestro ego el que nos ha hecho creer que somos eso. Y de esto se trata precisamente el encuentro de hoy, de poder identificar qué es eso que nos han hecho creer que somos y desaprenderlo para así poder empezar a tener una vida diferente. Cuando nosotros nacemos, somos un bebecito, una conciencia pura, amor, pureza, transparencia, infinitud. Eso es lo que somos. Sin embargo, de los 0 a los 7 años, venimos siendo programados muchas veces de manera inconsciente y otras veces como parte del proceso de la vida misma. En ese periodo de 0 a 7 años, estamos en unas ondas cerebrales llamadas tetas, que es como si estuviéramos en estado hipnótico, de tal forma que ese es el periodo más vulnerable del ser humano, donde puede ser programado consciente o inconscientemente. Y es así como en esa edad venimos recibiendo expresiones limitantes, violentas, restrictivas, poco amorosas de nuestros formadores, después en nuestros centros escolares, incluso de la iglesia misma, en la medida en que vamos creciendo. Pero bien, nuestra personalidad se fundamenta de 0 a 7 años. Y esto no quiere decir de que queda estática. Claro que vamos incorporando algunas cosas más después de esos 7 años, pero esos primeros 7 años son fundamentales, son la base desde la cual hoy crees que eres eso, que eres esa persona sumisa, que era esa persona enojona, que eres esa persona violenta, todo lo que te han dicho que eres, ¿sí? Pero eso no es nada más que una programación, una programación consciente o inconsciente, recibido en tu entorno familiar. Y es por eso que es sumamente importante revisar esos mandatos, esas expresiones que recibimos para poder desaprenderlas e incorporar creencias que realmente te permitan expandir no solamente tu forma de ser, sino tu mismo nivel de conciencia. Entonces, vemos que en esos primeros 7 años hubieron circunstancias en las que, por ejemplo, desde estando en el vientre, tal vez mamá te esperaba niña y naciste varón.
ya ahí tenemos un rechazo inconsciente por parte de mamá. Y eso el niño lo ha sabido en el instante mismo de que mamá lo deseaba niña. Y entonces, ¿qué va a pasar? Desde ese deseo frustrado de la madre, en el niño va a haber una necesidad extraordinaria de complacer a mamá para poder recibir amor. Y aunque efectivamente la madre pudo estar esperando una niña y le sale varón, con el tiempo la misma madre se va encariñando, va amando a ese hijo. Claro que lo ama, ¿sí? Pero eso, ya esa huella de ese rechazo quedó dentro. Después, más adelante viene papá y quiere que seas el mejor alumno para que seas un excelente profesional. Y vemos cómo ahí se nos está programando. Primero, quería que fuera niña y no lo fui. Ahora que sea un excelente profesional y tengo que ser excelente alumno para ser un excelente profesional. Entonces, nos están introyectando esos pequeños mandatos que muchas veces son bien coercitivos, desde los cuales nos vamos programando. Después, ante los mismos profesores, que el profesor tiene preferencia por los que ni siquiera se mueven, que estén así todos tiesos, sin volver a ver al compañero ni nada, esos son los preferidos. Entonces, tenemos que estar así, como quietecitos, para que el profesor, ¿verdad?, nos pueda tener consideración. Y si vamos por el caso de las iglesias, pues sabemos que a través de los escritos y de las mismas homilías y de los mismos sermones, se nos dice que somos culpables y pecadores desde que nacimos. Entonces, todo eso son creencias que nos hacen vivir desde grandes culpas, desde grandes insatisfacciones, desde grandes limitaciones, porque venimos siendo como un poquito de lo que cada uno ha querido de nuestra vida. Por eso es que es fundamental buscar cómo desaprender esas creencias. Y hay tres grandes rubros de creencias que son sumamente importantes revisar y trabajar. En primer lugar, las creencias respecto a ti mismo. O sea, el no merezco, eh, no soy suficiente, nadie me ama, soy irresponsable, ¿sí? ¿Te suena? Pues bien, todas esas creencias de lo que tú crees que eres es porque alguien en tu infancia te hizo creer que era eso. Entonces, el no me ama nadie o no soy merecedor de amor viene desde esa herida primera, cuando mamá, en su inconsciencia, nos pedía de un sexo diferente. ¿Sí? No soy suficiente. ¿Por qué? Porque no llegué a ser el profesional exitoso que papá quería que yo fuera. Entonces nos quedaron todos esos bloqueos ahí que nos han hecho estar viviendo desde ciclos repetitivos que la vida nos hace llegar como por arte de magia para que conectemos con eso. O sea, cuando digo que la vida nos hace llegar es ¿por qué? Porque todas esas creencias que te hicieron creer que eras quedaron grabados en tu inconsciente. Aparte de ello, de que en esa primera etapa, el primer septenio que hablé de los 0 a los 7 años, vemos que el bebé duerme, bueno, ahora duerme menos que antes,
pero en ese periodo donde el bebecito duerme, allí él está recibiendo información, ¿verdad? A través de la energía vital, está recibiendo información de los programas de tu clan familiar. Entonces, esas creencias que son esas expresiones que mamá, papá, la iglesia, todos te han dicho, no solamente son de ellos, sino que muchas veces vienen de creencias de nuestros abuelos también o de los bisabuelos. Entonces, ¿qué sucede? En el inconsciente nuestro llevamos grabadas todas esas memorias, todas esas limitaciones que nos hicieron creer que somos. Y la vida nos va a traer situaciones donde como que se nos confirma eso, que no soy suficiente, que no soy merecedor de amor, que no soy, pero no es porque la vida quiera ser mala contigo o porque la vida sea injusta contigo, sino porque la vida te está mostrando esto que necesitas sanar. ¿Sí? Entonces, si nosotros estamos viviendo desde relaciones conflictivas, desde relaciones donde me abandonan, prácticamente a mi vida van a estar llegando parejas que van a ser conflictivas, parejas que me van a abandonar. ¿Todo para qué? Para que yo conecte con ese dolor, con esa creencia que hay ahí adentro. Como estoy hablando ahorita del tema de abandono, vemos acá qué sucede en nuestra niñez, de los 0 a los 7 años, que es donde hablamos que se nos forma nuestra personalidad en su mayor parte. Tenemos eventos vividos con nuestros padres que el niño no los entiende y que los toma de una manera muy literal, los vive con mucho dolor y mucho sufrimiento. Por ejemplo, el caso de una madre soltera, ¿ok? El marido, el novio, la pareja que sea, la abandonó a ella. Ella queda con ese gran dolor y eso es algo que le va a heredar al hijo, ¿sí? Y viene el hijo y lo repite en cuanto a qué, en cuanto a que ve la ausencia del padre, ¿sí? Entonces la vida desde ya le está mostrando a ese hijo ese abandono. Y más aún cuando, al ser una madre soltera, esta mujer tiene que ir a trabajar y tiene que dejar al niño o con la abuela o en un párvulo o alguien quien se lo cuide. Entonces el niño vive con muchísimo dolor ese refuerzo del abandono, ¿sí? Entonces, claro, queda eso guardado internamente y se siente que no es merecedor de amor porque mamá se fue a trabajar, pero él no entiende qué cosa es trabajar. Él lo más que quiere es tener a mamá. Sí, entonces, ¿qué sucede? Esa creencia, no soy merecedor de amor, me abandonan, queda ahí guardada y cuando adulto, voy a traer personas que me van a reflejar ese abandono. Entonces, la vida siempre nos va a estar hablando a través de los demás. ¿Y qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Nosotros hemos peleado con lo que vemos afuera. No queremos eso, no queremos personas conflictivas, no queremos personas enojadas, no queremos y que esa persona conflictiva, esa persona enojada me está reflejando ese conflicto y ese enojo que llevo dentro, pero del que no estoy siendo consciente. ¿Ok? Bien, eso en relación a las creencias sobre ti mismo. ¿Cómo se pueden trabajar esas creencias? Bueno, esto es parte de un camino que hay que tomar, el camino del crecimiento personal y de sanación interior, porque no es algo que se dé una receta mágica y ya desapareció, pero sí te estoy dando una guía de las cosas que necesitas desaprender, de las cosas y emociones donde necesitas tocar para poder hacer cambios en tu vida. Otra de las tipos de creencias que son fundamentales trabajar son las creencias con respecto a los demás.
¿Qué sucede? Nosotros generalmente vivimos desde el juicio y al final el juicio lo que hace es alejarnos de la verdad. Así, suena como raro, pero es la verdad. ¿Qué sucede? Nosotros desde niño escuchamos a mamá hablar mal de papá, a un docente de otro, a una religión hablar mal de la otra. Entonces, es normal aparentemente el hacer juicio, pero ¿qué es lo que hace el juicio? Separarnos de los demás, separarnos de nosotros mismos. Porque, como explicaba hace unos minutos, lo de afuera de una u otra forma me está reflejando. Entonces, veamos acá, en el ejercicio o en los ejemplos que había puesto donde papá exigió de que fueras excelente alumno para ser un excelente profesional, ¿qué sucede? Muy posiblemente para ser ese excelente alumno que papá quería, metiste o reprimiste a la sombra, decimos a la sombra, a la parte olvidada nuestra, el hobby que tenías con respecto a un fútbol o con respecto a natación. Eh, Tu máxima como niño era ser un excelente atleta, pero papá te dijo que él quería que fueras un excelente profesional. Entonces, ¿qué sucede? Como niño dejaste de seguir en ese hobby, en gimnasia o en fútbol o en lo que sea, el hobby que querías, y lo relegaste al olvido. Esa es la parte que le llamamos sombra, como la que dejamos ahí en el olvido, esa parte nuestra que no nos atrevimos a hacer por seguir los mandatos de papá o de mamá. ¿Qué sucede? Cuando grande vas a ver atletas de larga de fútbol, de gimnasia, de lo que te encantaba, y de repente vas a ver y vas a decir, que es jactancioso, sí que es un presumido, nada que ver. No, no, no. Y empezás a hacer juicio. ¿Y sabes qué es lo que pasa con eso? Ese juicio que haces, lo estás haciendo desde la envidia. Sí, porque dejaste morir esa parte tuya. Y entonces el juicio que haces hacia afuera, hacia ese atleta o hacia ese deportista, es aquello que tú no pudiste hacer. Por eso hoy lo señalas. Y veamos que nuestro cuerpo es tan sabio, tan perfecto, que cuando nosotros hacemos un dedo así para señalar, tres más vienen hacia adentro. Y no en vano, mismo Jesús lo decía, porque ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no la viga de tu ojo. Y también dijo, con la vara que midas serás remedido. ¿Cómo es el remedido? Si yo señalo para allá, tres veces, tres porciones vienen hacia adentro. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy haciendo el juicio a ese atleta, a ese cantante, a quien sea, adentro lo que hay es una espinita de frustración, de dolor, por haber reprimido eso que hoy estoy viendo ahí afuera. Es fuerte, pero es la verdad. Entonces, cada vez la invitación aquí es como fácil, aparentemente, pero difícil. Y la invitación aquí sería que cada vez que te observes queriendo hacer un juicio hacia alguien, hacia algo, pregúntate, ¿qué hay de eso en ti? Algo que has negado, algo que has reprimido.
y que por eso hoy lo señalan, lo enjuicias. Vemos también situaciones de que siempre hablando de las creencias, ¿no? Es que todos los hombres son infieles. ¿Qué va a pasar? Ese juicio que yo estoy haciendo, de una u otra forma, voy a traer personas que me van a ver esa infidelidad, me van a reflejar esa infidelidad. Y entonces yo voy a decir, ok, pero si yo no estoy siendo infiel a nadie, o sea, ¿por qué esto me puede reflejar a mí? ¿Sí? Te está reflejando la infidelidad a ti misma en cuanto a que has reprimido muchas cosas que hubieses querido hacer. Esas elecciones muy tuyas no las pudiste hacer por adaptarte y ser complaciente con papá, con mamá, con tus formadores, con la iglesia, con la sociedad misma. Todos vivimos este proceso de programación, de domesticación, dice el doctor Ruiz en su libro Los Cuatro Acuerdos, que te recomiendo grandemente, que si puedes leerlo, es sumamente extraordinario. Entonces vemos así como eso que yo estoy enjuiciando también tiene que ver con mis creencias. Y mis creencias están fundamentadas muchas veces no en mis experiencias propias, porque cuando niño no tenía experiencias propias, sino desde las experiencias que han vivido nuestro clan familiar, nuestra familia. En este caso, puede ser, como explicaba en mi ejemplo anterior, la madre soltera. ¿Qué sucede? El hombre la abandonó por irse con otra mujer o porque el hombre ya tenía pareja y lógicamente se queda con la pareja y a esta persona pues solamente le deja la semilla de ese bebé por nacer. Entonces, ¿qué pasa? En la mujer que fue abandonada, madre posiblemente, queda esa creencia, todos los hombres son infieles. Entonces, en tu gestación, en tu programación que se te hace de tu colectivo familiar, va a ir esa creencia de que todos los hombres son infieles. Entonces, lógicamente, cuando ya seas adulta, vas a encontrarte con personas infieles y no solamente los hombres. En este caso, como pareja, sino los hombres como amigos, los hombres como jefes, que van a ser infieles, que no van a saber responder con fidelidad. ¿Por qué? Porque es la vida la que te está mostrando a través de ese infiel de que hay una creencia, además de un dolor muy grande, como sería una traición, ¿no? Una creencia que está allí que necesitas trabajar, que necesitas sanar, porque si no vas a seguir atrayendo más de lo mismo. ¿Por qué es necesario revisar las creencias? Y en este caso no darlas como un hecho. Bueno, simple y sencillamente porque puedes preguntarte, ¿realmente son todos los hombres infieles? ¿O realmente todas las mujeres son controladoras? Con un 1%, un medio por ciento que te encuentres de posibilidad, que es lo contrario, entonces ves que esa creencia no es cierta y no hay razón como para estar viviendo desde esa creencia limitante que te está trayendo conflicto en tu vida. El otro grupo de creencias que hay que revisar fuertemente son las creencias en relación al mundo, en relación a la vida. ¿Qué sucede? Mayormente pensamos que la vida
es dura, la vida es de lucha, es muy injusta, la vida es escasa, pero todo eso fueron sus, sí son creencias que vienen de nuestro clan familiar, producidas por eventos que ellos vivieron en su momento. Por decir algo, a los bisabuelos les expropiaron sus tierras. Vivieron con un gran dolor. Y claro que vieron como injusta esa situación. Entonces ellos viven eso como que la vida fue injusta con ellos. Y esa creencia pasó a tu padre o a tu madre, ¿verdad? Y a su vez, esa creencia pasó a ti. Entonces, hoy vives desde ese miedo de que te van a robar, que te van a quitar, porque la vida es injusta. Entonces, vemos que otro tema bastante grande en esto con relación a las creencias del mundo es con respecto a la escasez. Posiblemente, si no los abuelos, los bisabuelos pudieron haber vivido en un periodo de guerra. Por ejemplo, yo recuerdo que mi mamá, ella fue nacida en el 28 y ella, si bien es cierto que en Nicaragua no fue la guerra mundial ni nada por el estilo, pero todos los países tienen sus consecuencias. Entonces ella dice que estaba pequeña, 2, 3 años, y que ella escuchaba de que le dieran, y esto que es muy chiquita, ¿verdad? Pero que escuchaba a la abuela decir de que sin azúcar porque no había azúcar. Entonces, sus leches sin azúcar, ¿verdad? Que claro, que al final era mucho mejor, pero como costumbre estaba que se le echaba azúcar a la leche de los niños. Entonces, ¿qué sucede? Que mi mamá, de una u otra forma, vivió escasez producto no solamente del entorno de la abuela, sino de las circunstancias mismas del país. Entonces, cuando se ha vivido en situaciones de guerra, en periodos de hambruna, periodos de migraciones masivas, todo eso son grandes huellas dolorosas que quedan y se guardan como parte de creencia. La creencia de que el mundo es injusto, la creencia de que el mundo es escaso, que la vida es de pura lucha porque se nos dijo, ¿verdad? Y hasta bíblicamente está, comerás el pan con el sudor de tu frente. Entonces, ¿qué sucede? Si yo no sudo, si yo no trabajo duro, siento que no voy a ganarme el pan. Y todo eso son creencias. Y desde ahí atraemos a nuestra vida circunstancias que incluso van a llegar a magnificarse. O sea, si creo que la vida es de lucha, puedo llegar a magnificar eso porque estoy viviendo desde esa creencia y la vida me va a presentar situaciones más difíciles y yo cada vez voy a seguir pensando que la vida es de lucha, que la vida es difícil, que la vida es escasa, pero que la vida me lo está mostrando como que me está poniendo unos lentes más gruesos para que logre ver que eso no es así, que eso es una ilusión, que eso es una creencia y que tengo que trabajarla. Entonces, si queremos mejorar nuestra vida, tenemos que empezar por trabajar nuestras creencias. Ya vimos no solamente las creencias en relación a ti mismo, las creencias en relación a los demás, porque siempre nos estamos relacionando con los demás y los otros nos están sirviendo de espejo. Solo que nuestro ego nos dice, no, que voy a estar siendo yo parecida a nadie. Sí, pero el otro me está reflejando cuáles son esos conflictos o esas limitaciones que yo llevo internamente. Y por último, las creencias en relación al mundo, porque estamos viviendo inmersos en un universo. Entonces, esto sería toda la información que tengo para suministrarte y sé
de que si empiezas tu camino de crecimiento personal, podrás empezar a trabajar grandemente esas limitaciones que hasta hoy te han tenido viviendo desde el sufrimiento, la escasez y el conflicto en tus relaciones. Al final, todo comienza en ti. O sea, si tú cambias, si tú trabajas tus creencias, tenlo por seguro que las cosas vas a empezar a verlas diferente. A las personas mismas, tus relaciones mismas van a ser diferentes. Y no porque ellos o esas relaciones hayan cambiado ellas, sino que has cambiado tú. Y es así como se cumple una de las leyes universales, la ley de correspondencia, que dice, a como es arriba, es abajo, a como es adentro, es afuera. Por eso es la famosa ley del espejo, porque lo de afuera es simplemente un reflejo de lo que llevas por dentro. Feliz tarde.